Wow, nuevamente contando con esta entrada espectacular, con la colaboración de Neon Suicide Dreamers directamente desde Barcelona, proyecto experimental musical electrónico. Vamos a arrancar esta emisión de hoy con un tema súper importante y una buena intro. ¿Qué pasa? ¿Directo a la introducción? Ok, va. Todavía como errante me encuentro en la búsqueda de la identidad colectiva, un extranjero dentro de mi propio país. Me suena que me han llamado mestizo castizo, pero yo me siento más afuera de esa etiqueta. Me siento apenas en la de raza, o mejor aún en la de cruza. Soy la cruza. Estoy en la cruza de identidades, como lo dijo la compañera Erika Flores. Una identidad híbrida, apenas un puente. Los vientos me llevan más para las culturas híbridas de Canclini. Bien, en la tierra que estoy pisando hoy, soy ese güero que llevo dentro de esta piel morena y de pelo azabache, de colores chilangos. Soy ese turish para el purecherío de la sierra, del lago, de la cañada y de la ciénaga. Para la purepechología del etnólogo Carlos García Mora, soy la gente de razón, un extraño, un no purépecha que habla y escribe en español, un forastero. Un forastero que vaga de voz en voz y de canto en cuando con la palabra como manto. Bien, esta vez la tarea de verse en el espejo me llevó al reflejo de Rubí Celia Huerta Norberto, que a mí en realidad me gusta más llamarla Rubí Tzanda, porque es esta madre de un hermoso sol con el que construye cada mañana. Esta poetisa que recupera su lengua materna, que ella llama de territorio, para conciliar un siglo de colonialismo interno y subrayar la empatía que puede existir en relación con la cultura dominante, que se encuentra en las múltiples capas de la sociedad mexicana. Rubí Celia Huerta Norberto es historiadora purépecha egresada del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Lleva 5 años trabajando como profesora de purépecha en el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Es miembro de la Academia de Lengua Purépecha, lingüista por parte del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, mejor conocido como el CIESAS, poeta, traductora y comunicadora. Entre sus participaciones más recientes ha elaborado recomendaciones para la prevención del COVID-19 en medios digitales. También ha participado en diferentes medios de difusión cultural, proyectados y coordinados desde la Secretaría de Cultura de Michoacán. Ha sido referente en propuestas de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Además, se pueden citar sus intervenciones en la tribuna de la Cámara de Diputados de México en 2019 en el marco del Año Internacional de Lenguas Indígenas, en la 19ª Feria Internacional del Libro del Zócalo, en el Festival Internacional de las Etnias en San Felipe del Progreso en el Estado de México, en la Feria de la Lengua Indígena, la FLIN, entre muchos otros encuentros nacionales. Ha participado también en múltiples talleres de creación literaria, ciclos de literatura, conversatorios, recitales, así como talleres de enseñanza de la lengua purépecha y encuentros poéticos internacionales. Les recomiendo que vayan al artículo completo en la página del Centro Casa de la Lengua en la sección de noticias. En él podrán también encontrar un poco de información sobre los antecedentes de la política lingüística implementada desde 1920 y con ello poder entender la evolución y la actualidad en donde está parada nuestra querida entrevistada. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta primera participación. No se hable más, dejamos aquí la intervención que tuvo Rubí en la tribuna de la Cámara de Diputados y nos va a ayudar con la traducción y con la voz nuestra colaboradora especial y fundadora de Centro Casa de la Lengua, Carmen Camacho. Esperemos que la disfruten tanto como nosotros. ¡Vámonos! La lengua es nuestro territorio, brota la lengua. Los abuelos resguardaron nuestra lengua. Decidieron no hablarnos más en purépecha, pero la lengua no solo es palabra, quedó atrapada entre los caminos que recorren la sierra, en el perfume y color de las flores, entre las hierbas del campo, y le hicieron medicina acompañada de palabras que curan, en la música que retrata quiénes somos
y en los sabores de nuestro alimento. Enlatados a profundidad del lago, ahí está nuestra lengua. Algunas fueron escondidas entre ceniza del fogón de nuestras abuelas. La lengua, sonido que vuela con la intensidad del viento, cae, nombra mi entorno y vuelve a brotar en mi pueblo. Por más de 5 siglos fueron silenciadas nuestras lenguas. Por nuestros abuelos fue escondida. Hoy en día, tan solo en una 15ª parte de nuestro territorio es hablada la lengua purépecha. Me refiero a lo que abarcaba nuestro territorio al momento de la conquista. A partir de la entrada del Niño de Guzmán en territorio purépecha en 1530, llegó la explotación, colonización y desplazamiento de nuestra lengua. Hoy los que somos descendientes de una cultura milenaria, estamos en una lucha diaria por el total y pleno reconocimiento de nuestros derechos, por la libre autodeterminación de nuestros pueblos originarios, porque aunque no parezca, nuestros pueblos siguen sufriendo discriminación, desplazamiento y despojo. Sigue el saqueo de lo más sagrado que tenemos, nuestros recursos naturales. Las transnacionales vienen como un cáncer a invadir nuestras tierras, a contaminar nuestros ríos y manantiales. El monocultivo y sembradíos de aguacate, fresa, arándano en nuestra región nos está invadiendo, enfermando y matando por el uso desmedido de agroquímicos peligrosísimos. Están dejando a nuestra gente con cáncer. Eso sin mencionar que nos hemos convertido en esclavos de nuestras propias tierras. ¿Acaso no es genocidio? ¿Eso no es despojo? Claro que lo es. Siguen los mismos engaños como hace 500 años, cuando los españoles nos traían espejitos a cambio de que les diéramos nuestro oro. Grandes empresas transnacionales invaden nuestro territorio. ¿Quién ha permitido eso? Prometen progreso, pero un progreso a corto plazo, porque cuando se van, lo único que dejan son tierras infértiles, enfermedades, contaminación y hasta muerte. Otra manera más de exterminio. Los purépecha hemos sido un pueblo guerrero a lo largo de la historia. Gente que pelea para defender la vida, como es la tierra, el agua, los bosques. Cherán lo demostró cuando un 14 de abril de 2011 se levantó todo el pueblo, mujeres, jóvenes, niños y comuneros a defender sus bosques. Se enfrentaron a toda una mafia que no sabía ni quiénes eran. Pero a 8 años de aquel suceso, hoy Cherán vuelve a brotar, vuelve a florecer, porque en nuestros bosques está nuestro alimento, están los hongos, los quelites, nuestras plantas con las que nos curamos. En nuestros cultivos está el maíz, el chile, el frijol, la calabaza. De eso nos alimentamos. Hemos resistido a muchos cambios, a muchos gobiernos, a muchas situaciones. Pero hoy somos conscientes de que esa idea de progreso que nos han venido insertando en nuestros pueblos ha ido acabando poco a poco y ahora de manera más acelerada con la gran riqueza de biodiversidad lingüística y cultural. Sabemos que cuando nuestros pueblos se organizan para defender la vida, se llega lejos. Nuestras voces no se silenciarán más. Otra de las fuertes experiencias que he vivido es la discriminación y ver a compañeros negar que hablan la lengua por el mismo hecho. Estas experiencias de negación de lo nuestro me llevaron a reforzar cada vez más mis deseos de hacer que mis hijas tuviesen una identidad purépecha muy fuerte, tan fuerte como para que puedan defenderla en lugar de ocultarla, o peor aún, negarla. El despojo cultural de conocimientos y saberes de nuestros pueblos también es brutal, en el entendido de que para nosotros la lengua es nuestro territorio, porque en el lenguaje está toda una forma de organización. Vivimos a través de cómo concebimos la vida, a través de la lengua. Es la necesidad de vincular hogar, comunidad y escuela para sumar fuerzas en beneficio del fortalecimiento, vigorización y revitalización de las lenguas originarias. Consideramos que esa triada es clave en todo proceso de revitalización lingüística, pero siempre con la convicción que el primer terreno por recuperar y consolidar cognitiva y efectivamente es el de la intimidad del hogar, de manera de hacer nuestro territorio autónomo y descolonizado, donde la fuerza interior de abuelos, padres e hijos, su agencia y su sintonía y acción movilizan el entorno social y político imperante que hace que las lenguas indígenas se vean cada día en condición más minorizada. Creemos que solo en la medida en que los recordables y hablantes logren respetar nuestra lengua en el hogar, podrá iniciarse la gesta heroica de devolución de la voz y del poder a los hablantes de lenguas originarias, movimiento al cual le tocará sumarse a la comunidad y también a la escuela, si es que esta última adopta un enfoque de derechos y se ve a sí misma como uno de los garantes de los derechos de los niños, jóvenes y adultos indígenas. Pero, así como ellos echan mano del seso y recuperan herramientas de las que se apropiaron en su vida escolar y académica para compartir sus ideas y puntos de vista, al hacerlo acuden también al cariño y así dan cuenta del proceso minucioso que han seguido en el cuidado de esas lenguas que reivindican como suyas y que con cariño quieren hoy que sus hijos hereden, críen y también amen. Por eso hago un llamado a ustedes, a los que toman las decisiones en esta Cámara, que consideren este mensaje. Nuestra lengua es nuestro territorio. En ella está el cómo no
nombramos a las cosas, cómo vivimos y pensamos. Los purépecha tenemos ciertos valores cimentados y son los pilares que nos sostienen como un pueblo: la honorabilidad, el respeto, la ayuda mutua, el ser humanitario y protector, porque es la fuerza de nuestro pueblo y de nadie más. Nuestra fuerza. Dios mayamhe. Muchas gracias. Bueno, así fue la participación de Rubí en la tribuna de la Cámara de Diputados y ahora vámonos con la entrevista. Para ti, ¿qué representa hablar el purépecha y cómo lo manejas en tu vida diaria? ¿Sabes? ¿Cuál es la fuerza simbólica que te da hablar esta lengua? Bueno, yo creo que en mi lengua está todo. Es la manera en cómo yo estoy nombrando el mundo, mi entorno, mi cotidianidad. Es la forma en cómo yo puedo decir hace frío, tengo hambre. Todas esas expresiones que diariamente hago desde que me levanto y desde que empiezo a comunicarme yo con mi hija. Ahorita ella es una de mis aliadas. Estoy en el territorio purépecha, pero dentro del contexto en el que me encuentro viviendo ahorita es una ciudad no muy grande, es pequeña, pero alrededor pues están varias comunidades indígenas, que viene mucha gente comerciante aquí con las que interactúo también. Pero en la casa aquí, y más en este confinamiento, pues obviamente una de mis aliadas es mi hija, que también ella está en este proceso de aprender mi lengua. Entonces es un ejercicio muy interesante el yo poder estar nombrando palabras, cómo ella también empieza a desarrollarse desde sus 3 años, a empezar a nombrar su entorno, lo que le gusta, lo que ve, lo que siente en nuestra lengua materna. Entonces, bueno, pues para mí es algo fundamental, es lo que me da fuerza para seguir pues viendo desde otras perspectivas y desde lo más profundo que es mi lengua, compartir todo lo que soy y todo lo que pues se está construyendo, ¿no? Entonces, bueno, para mí la lengua es la manera o es el medio en cómo yo puedo estar situada en un lugar, independientemente de que aquí la mayoría no hable el idioma, pues acercar ese sonido, esa forma de nombrar en mi lengua. Muchas veces se sorprenden cuando voy al mercado, cuando voy a alguna actividad, escuchan que yo le hablo a mi hija en mi lengua y me dicen, ay, qué bonito que desde niña le estés enseñando tu idioma. Porque bueno, si nos situamos o contextualizamos un poco, el purépecha es una de las lenguas, de los 4 idiomas que se hablan en el territorio de Michoacán, pero el purépecha es el más común, es la gente que se ven siempre en el mercado, en las plazas, siempre las ubican de inmediato porque, bueno, son mayoría y por la zona geográfica también pues están ubicados en un punto donde se concentra la mayor parte de los pueblos. Y ahí, por ejemplo, ¿es tarasco o purépecha? ¿Tú cómo lo nombras? Bueno, ese es todo un tema. Siempre es muy controversial hablar sobre esos dos términos de purépechas o tarascos, y ha sido un proceso interesante el cómo se ha ido reconfigurando este término. Obviamente el término tarasco desde la época colonial fue como que la más nombrada, más reconocida, más visible, hasta que bueno, empieza a haber esta serie de cuestionamientos desde la lengua de por qué es tarasco, y bueno, ya con algunos antecedentes históricos de etnolingüistas, historiadores que han analizado mucho esta terminología, pues bueno, concluyeron en que el término tarasco es un término despectivo que bueno, se utilizaba en algún momento para hacer referencia a que, por ejemplo, los españoles cuando empezaron a invadir gran parte del territorio, tomaban a las mujeres purépechas o doncellas, como le quieran llamar, entonces a los hijos de los reyes purépechas o emperadores en ese tiempo, y bueno, pues al tomar a sus hijas se convertían obviamente en los yernos de los purépechas. Entonces para nosotros el término tarasco es decir yerno o suegro, se puede utilizar en esas dos. Hay otras hipótesis, otras formas en cómo analizan esta terminología que viene de un dios que se llamaba Taras y que bueno, por eso utilizan esta denominación. Pero bueno, aquí lo interesante, fíjate que es la parte de cómo se está interpretando
interpretando de quién nombra a quién, de qué manera. Entonces, para nosotros, término purépecha, bueno, pues se ha ido apropiando, se ha ido quitando esa forma de nombrar como el el tarasco, y apropiarse más de una terminología que viene siendo purépecha. Y purépechas, bueno, obviamente también tiene toda una forma controversial también de cómo se empieza a posicionar y apropiar ese término, pero es el que en el que más se ha aceptado. Y yo tengo entendido que, bueno, purépecha es una de las lenguas que no tiene parentesco lingüístico con ningún otro idioma. Hay mucha incertidumbre en cuanto a sus orígenes. Se habla de que, bueno, es una lengua que migró del sur y que al principio era una tribu, y bueno, hay muchas hipótesis sobre el origen de los purépechas. Al no haber una certeza y al no ser una lengua que tenga parentesco lingüístico con otras que se hablan aquí en nuestro territorio, pues obviamente deja muchas cosas al aire, incluso la forma en cómo se nombran y cómo se nombra la lengua a partir de su cultura, de todo lo que viene detrás de ella, ¿no? Entonces, esa ha sido como que la imposibilidad un poco de buscar algo que realmente nombre a todo eso, a todo este conjunto de situaciones, de cómo la cultura, bueno, se ha ido expandiendo, pero a la vez la forma de la denominación pues ha sido controversial, pero actualmente ha sido más aceptado el término purépecha, y es con lo que la gente, sobre todo la gente ya más que ha estudiado más esta parte de lo académico y que ha estudiado más el proceso, más bien que ha tenido la cultura, la lengua misma, pues es la que más se ha posicionado. Pero la gente mayor, la de las comunidades que no han tenido incluso posibilidad o que son monolingües, que no han tenido este acercamiento desde la visión de lo académico, desde una formación, si tú vas y les preguntas, oye, ¿y tú qué lengua hablas? Y de inmediato te responden, yo hablo tarasco. O ellos se denominan, por ejemplo, nosotros somos tarasco. Pero eso es algo muy cultural que, bueno, pues ya es difícil quitarnos todavía. Pero así está. Entonces, ha habido mucha controversia con este término, pero bueno. Oye, y yo te quería preguntar, regresando un poquito a tus trincheras ahí, me gustaría saber cómo es, qué representa para ti ser esta comunicadora, esta profesora de la lengua, este frente, digamos, que al final de cuentas puede ser desde tu computadora, tu pluma, un cuaderno, y también las clases, ¿no? De enfrentar ahí a un público que ya de pronto el acto ahí pedagógico, dialéctico, pues también se involucran. Y a mí me suena que, a mí en la postura de los principios del proyecto, pues hay un fuerte principio que es como asumir pues una postura política, ¿no? Si bien no quizá demostrarla, ¿no? Así como, porque a veces puede ser incluso contraproducente para generar ahí un vínculo con personas en un espacio de trabajo como un salón de clases, sí irla metiendo, digamos, ir politizando ciertas cosas, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué representa este papel social que es comunicar? Para ti, ¿qué representa esta parte de comunicar, ejercer la poesía, compartirla y aparte estar al frente de un salón? Claro, mira, yo pienso que lo lingüístico siempre tiene que ser político, ¿no? Si estamos nosotros en el entendido de que estamos peleando, te hablo desde el ámbito de la literatura, un lugar para el mundo de las letras, un lugar para las letras en lenguas originarias, obviamente tenemos mucha certeza de que tenemos que visibilizarlas, ¿no? ¿Y cómo va a suceder eso? Bueno, pues en primera instancia yo considero que cuando yo empecé a escribir, tengo la fortuna de empezar a escribir mi lengua desde que estuve en la primaria, que eso es algo que no se dice mucho, pero los que somos hablantes tenemos como que muy marcada esa parte de que a nosotros siempre se nos castellaniza o se nos empieza a enseñar desde el primero de primaria todo en español, ¿sí? Entonces todo lo que te concebimos en esa formación, en esa etapa formativa, todo va a ser en español. Las primeras palabras que nos empiezan a surgir, a escribir, es en español. Pero bueno, yo estuve en un internado, mi comunidad, que ese internado, bueno, pues pertenecía al INI en ese tiempo. Y ahí tuve yo maestros que nos daban
como 2 horas de lengua purépecha. En ese tiempo no fui consciente, pero me gustaba mucho hacer ese ejercicio de escribir en mi lengua y después hacer como que estas interpretaciones. Y bueno, nos ponían a escribir y a leer justamente. Posteriormente paso a la secundaria y en la secundaria igual estuve también en un internado indígena y eso ya fue en el municipio de Paracho. Y ahí me di cuenta que el purépecha que yo hablaba era un poco distinto al que lo hablaban en la sierra o en el lago. Empecé a conocer como que esas variaciones dialectales que yo en ese tiempo no sabía que así se llamaba. Pero bueno, empecé a analizar y a reflexionar de por qué había ciertas palabras que en purépecha yo las decía de una manera y el otro de otra manera. Entonces empecé como que a interesarme mucho en este fenómeno y posteriormente ya cuando empiezo yo a escribir, que no propiamente era poesía, eso ya fue en la prepa y parte de la carrera que hice, yo notaba que bueno, compañeros que eran ya de mi generación y que ya eran obviamente personas que pues ya sabían leer y escribir, pero no lo sabían hacer en mi lengua, en mi idioma. No podían escribir y no podían leerlo. Entonces, desde ahí yo como que me propuse a decir, bueno, ¿qué sentido tiene que alguien esté escribiendo en purépecha si lo que la gente ocupa y necesita es justamente aprender a leer y a escribir en su idioma? O sea, una alfabetización en su idioma. Entonces, bueno, yo paso todo un proceso, hago mi carrera, entonces empiezo a trabajar toda esa parte de la literatura, empiezo a escribir, ya empiezo a hacer mis primeros pininos en escribir poesía, narrativa, cuento, que era algo informal de alguna manera, ¿no? No lo hacía para publicar, ni mucho menos para meterme a algunos concursos que en ese tiempo se hacían, pero bueno, sí lo hacía como a manera de ejercicio. Después fue entendiendo que todo esto, bueno, se da porque pues hay todo un antecedente detrás. Justamente todas las lenguas empiezan a escribirse con mayor fuerza a finales de los 70s, a principios de los 80s ya se reconfigura una parte importante de escritores en lenguas indígenas, que bueno, eso lo impulsa justamente el magisterio o los maestros, ¿no? Entonces ya después entendí que todo este proceso que se da, al menos aquí en Michoacán, hubo un tiempo en los años 40 que, bueno, yo creo que llegaron en algunas otras partes de la República, pero bueno, aquí sobre todo en la zona de la región del lago, que fue en Pátzcuaro, se estableció el proyecto Tarasco y entiendo que parte de ese proyecto, pues bueno, era alfabetizar y castellanizar a todos, ¿no? Y bueno, todo ese proceso que después se empieza a reivindicar con los maestros y empieza a ver los primeros profes o maestros de escuelas primarias bilingües, empiezan a surgir y a implementar estas maneras de expresión que fue a través de la literatura, que después eso también fue aumentándose de la mano con la Secretaría de Cultura, que en ese tiempo era el Instituto Michoacano de Cultura, a fomentar el concurso de cuento, poesía en lengua originaria. Y eso como que motivó mucho a que empezara a haber un semillero de escritores en lengua purépecha. Entonces, bueno, a todo esto lo que voy, mi intención siempre fue, desde esa visión y desde mi experiencia, decir, yo quiero escribir, lo voy a hacer en mi lengua, pero a la vez voy a ir generando un público que sepa leer y sepa escribir en mi idioma. A mí me daba mucha tristeza de alguna manera y como que algo que no me agradaba era que justamente yo escribiera en mi lengua y lo leyera algo en mi comunidad y tenía que traducirlo. Entonces yo decía, bueno, sí es importante la parte del ejercicio de la traducción, pero no para los hablantes. O sea, ellos tienen que concebir toda esa idea, esa reflexión, ese pensamiento desde la lengua. Entonces, bueno, pues ahí me fui forjando para empezar a enseñar el idioma, que bueno, pues obviamente yo tengo también esa formación de lingüista y empecé a trabajar de manera por iniciativa propia. Ya posteriormente, bueno, me invitan a formar parte de la Academia de Lengua Purépecha y pues actualmente desde ahí ya estamos trabajando con varios proyectos, pero el principal pues es justamente la parte de la revitalización a través de pues es un curso diplomado, pero dura 9 semestres y en esos 9 semestres pues obviamente lleva toda
la modalidad, como cualquier otro idioma que se está ofertando, como el inglés, el francés. Y pues ya eso nos ha ayudado, nos ha dado como que muchas líneas para ir también trabajando, reforzando desde la parte de la salud, de lo jurídico, de la educación y de muchos temas que nosotros ya estamos trabajando para ir reforzando en cuestión ya de profesionalizar a los hablantes en esas áreas. Está súper interesante, creo que es la línea de lo que en lo que más te entiendo de todo esto, es precisamente generar el público, enseñarles y que lo lean y que lo... ¿Cuál es el mayor reto, por ejemplo, en este caso, así, la constancia, los espacios? ¿Qué sería el mayor reto para generar tu público? Pues son varios retos. Ahorita de las cosas que me están gustando bastante, ahorita estoy yo, por ejemplo, trabajando con alumnos que ya están en 8º semestre y en 7º semestre. Si te contara ellos cómo entraron, porque son normalmente hijos de personas que hablaban la lengua pero que nunca les enseñaron a sus hijos, y ellos pues decidieron tomar las clases. Ahorita ya están en 8º y 7º semestre. La forma en cómo ellos se han entregado, por ejemplo, realmente hay un compromiso por parte de ellos de recuperar su lengua, no de rescatarla, sino de recuperarla, no solamente desde la visión de decir, ay, pues ya puedo hablar en purépecha, ya me puedo comunicar, sino que ya la intención de ellos también es entrarle a la parte creativa, decir, ok, ya sé hablar mi lengua, ¿ahora qué sigue? Muchos de ellos son abogados, muchos de ellos son enfermeras, muchos de ellos son profesionistas de diferentes disciplinas. Entonces ellos dicen, pues yo quiero profesionalizar, utilizar más un vocabulario que vaya de acuerdo a mi profesión. Por ejemplo, un abogado que trabaja mucho en litigaciones o cuestiones jurídicas y que ya propiamente él quiere una profesionalización, ya le faltan escasamente un semestre para que él termine, y entonces nosotros podamos ofertarle ya un curso de especialización en esa área. Entonces también hay en la cuestión de literatura, que obviamente parte de eso, de lo que se pretende, ya empezamos a generarlo. Yo ahorita estoy trabajando con los de 7º semestre y abrí justamente un taller de creación literaria junto con la Secretaría de Cultura de Michoacán, para que ellos justamente tomen el curso y empiecen como que también a hacer esta parte ya no solamente de saber escribir y leerlo, sino que podemos generar materiales tanto didácticos o materiales que puedan ayudar justamente no solamente al medio en el que nosotros estamos, sino que a lo mejor haciendo estos vínculos con la SEP, con los niños, para que esos materiales que vayan surgiendo de estos talleres pues vayan a dar con este sector que es los niños y los jóvenes. Y bueno, pues la idea es ir abriendo espacios, ir abriendo brecha en todos los ámbitos y que vaya ganando terreno justamente, o vaya ganando territorio en esos espacios la lengua. Claro, porque por ejemplo, poner un poquito más el dedo en la llaga ahí, sin duda una lengua se habla en ciertos espacios. En este caso, por ejemplo, una lengua originaria, luego los espacios, por ejemplo, los públicos, que es donde hay los hospitales, los juzgados, etcétera, de pronto no es donde se tiene estas carencias a veces, ¿no? Entonces, yo ahorita lo que estoy entendiendo es que se trata de ir para allá. En este caso, los alumnos que quieren especializar más su vocabulario, su lengua en sus especialidades, yo creo que también ahí les tocará el reto de también analizar cómo está el escenario, no sé, en la parte de juzgados, en la parte de derecho, ¿no? Yo no sé. Y qué se tiene que hacer para ver cuáles son los problemas que se tienen que abordar, y si la lengua es la que se tiene que emplear ahí, ¿no? Se me hace algo muy interesante. ¿Tú cómo ves esto? ¿En qué espacios tú lo ves más? Yo lo veo muy claro en ti y en lo que me has estado comentando, que en el espacio creativo y en el espacio de la poesía, sin duda creo que ahí está agarrando mucha fuerza. ¿Qué tanto conoces, qué tanto has visto en los otros espacios donde es un poquito más difícil, donde no hay quizá, por ejemplo, en la parte de la interpretación en juzgados, hospitales, no sé, algunas transacciones comerciales? ¿Se utiliza, no se utiliza la lengua? ¿Cuál es tu experiencia en ese lado? Pues fíjate que no hay
no está como que muy visible en esas áreas, pero también es entendible porque, bueno, ahorita con todo esto, desde que el INALI empezó a implementar la formación más bien la certificación de traductores e intérpretes, lo que yo empecé a analizar, bueno, aparte que son muy pocos y de repente habría cosas que analizar muy profundamente sobre a quiénes se tiene que certificar o especializar en ciertas áreas. Yo conozco gente que tomó o se fue por esa parte de, pues yo me quiero certificar como en el área de salud o en el área jurídica, sorteando, y justamente yo lo que veía, alguien que no tiene nada que ver en esa área, pues se certifica, y entonces cuando sucede alguna o se solicita este tipo de intérpretes, no hay como que esa la formación, y son cosas muy delicadas tanto en el ámbito jurídico, en el ámbito de la salud, pues son cosas que no puedes nada más ir a ver, yo voy a interpretar. Sucede ahorita mucho con el caso de pues esta situación que está pasando con lo de la pandemia, que a partir de eso ha surgido una infinidad de publicidad, tanto de radio, tele, no se diga en las redes sociales y por escrito, que han estado como que alertando mucho la situación de emergencia sanitaria, y de repente pues le dicen a alguien, pues fulano habla purépecha y trabaja ahí en la dependencia de pueblos indígenas, pues que nos traduzca esto, ¿no? Tráetelo. Tráetelo y ya. Entonces de repente yo he estado escuchando promocionales en la radio, spots, y de repente digo, ¿de verdad? Pues no sé, se supone que hay un padrón en donde hay personas capacitadas para hacer ese tipo de traducciones, interpretaciones, y no las hay. Entonces agarran a alguien que es hablante y que suponen, a manera muy institucional, que esa persona puede hacer ese trabajo, y realmente no es así. En ese ámbito, pues a lo mejor estamos como que un poquito más lentos. Necesitamos como que conformar justamente una red o algo que pueda discutirse, debatirse y realmente tener elementos necesarios para que podamos ejercer esa parte, ¿no?, de ser intérpretes. No cualquiera lo puede hacer. Entonces, y de repente cuando hay estos espacios también como en la ciencia, nosotros que estamos ahí en la Academia de Lengua, de repente llegan y nos dicen, queremos que nos interpreten o nos traduzcan este documento que es sobre el agua o cualquier otro... alguna información. Ajá, entonces cuando ya les decimos sí, lo hacemos, ¿y cuánto nos van a cobrar? No, pues la traducción o la interpretación se está cobrando tal, más la grabación, si es audio, si es video y audio, y se van de espaldas y dicen, no, pues es que nosotros pensábamos que eso no, ustedes no lo cobraban. No se cobra. Todavía sigue pensando la gente que por ser una lengua originaria eso no tiene validez. Sí. Entonces piensan que todo eso es gratis, y eso ha hecho que, bueno, pues se cierran las puertas o la gente opta por decir, no, pues entonces no lo traduzco. Entonces, en esa parte, pues como que hay muchas cosas que deben todavía analizarse y trabajarse sobre todo, ¿no? Pero lo ideal pues sería que no solamente en el ámbito de la literatura, que bueno, es donde ahorita veo que hay más interés, sobre todo por los jóvenes, y yo siempre les digo, por ejemplo, cuando doy talleres, les digo, no solamente se puede hacer desde esta parte de la poesía o de la novela, que es algo muy padre, que la lengua también tiene que ganar espacios en todos los ámbitos, ¿no? En que podamos. Yo, por ejemplo, que trabajo en la radio, trabajo mucho a veces haciendo cápsulas radiofónicas, cápsulas que tengan que ver con ciencia para niños. Y es interesante porque ellos como que están más abiertos a decir, yo quiero hablar de contaminación o quiero hablar de este tema en lengua, y hacemos spots y los difundimos. Pero mucha gente se cierra, también piensan que la lengua nada más es un vehículo que circula dentro de la comunidad y entre hablantes y que no puede trascender más. Sí, es lamentable todavía, y hay mucho trabajo por hacer ahí aún. Y creo que es justamente lo que debemos ir planteando, ir como que proponiendo. Es una provocación y a mí me interesa mucho porque creo que así se han ganado muchos espacios y muchos proyectos justamente con estas iniciativas. Yo coincido totalmente contigo, y bueno, pues
algo vamos a hacer. Yo creo que este es un buen comienzo de la manera en cómo empezamos a generar este acercamiento y ojalá podamos concretar algo padre. Yo te agradezco mucho que te hayas interesado en hacer esta entrevista. Te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, estamos en contacto. Al contrario, muchas gracias a ti y que estés bien. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos sintonizamos en la próxima cápsula sonora.